Y hablando de Estados Unidos, tenemos el gusto de contar nuevamente con el aporte de un hombre que fue embajador en Washington de la Argentina, Diego Guelar, que está en contacto con Telefe Noticias. ¿Cómo le va, Guelar? Buenas noches. Gracias por este contacto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien. Bueno, primero digamos, ¿hay alguna esperanza de que sea mejor la relación argentina, lo que siempre parece cuando llega un presidente norteamericano, ¿no? En este caso con Biden, de lo que fue con Trump. La esperanza tiene que ser lo que hagamos nosotros con nosotros mismos. No teníamos problemas con Trump, pese a muchas cosas en las que yo públicamente no concuerdo, y yo me alegro que haya perdido Trump. Pero el problema no pasa por nuestra relación con Washington, tampoco con Beijing o con Bruselas. El eje de nuestra política exterior es lo que hagamos nosotros con nosotros mismos y con nuestros vecinos, que es el eje de nuestra política exterior. Desde diciembre del 2020, desde el mes pasado, tenemos la titularidad, somos presidentes del Mercosur. Esto nos da una enorme oportunidad de relanzar la asociación regional, donde evidentemente es de donde miramos el mundo, la relación con la Unión Europea, que tenemos que perfeccionar el acuerdo de libre comercio, replicar este acuerdo, a mi juicio, con Estados Unidos y con China. Tenemos una enorme posibilidad, pese a la pandemia, en el 2021, de relanzar a la Argentina hacia adentro y hacia afuera. Estas últimas horas han sido una de cartas, ¿no? La de Alberto Fernández para con Biden y la del mismo Trump, finalmente para con Biden. Biden ha hablado de la generosidad de lo escrito allí, mucho no ha trascendido, pero ¿qué significa, no? Esto, una marcha atrás de Trump, querer acomodarse de alguna manera, viendo después de lo que ha dejado, ¿no? De la estela, la cola de lo que ha dejado justamente su actuación. Bueno, yo no sé si lo vamos a conocer, el texto de esa carta, pero su ausencia en la Asunción es un hecho golpista, es un hecho donde él lo ha fundamentado en que le robaron la elección. Es el primer presidente de los Estados Unidos que acusa al sistema político de haberle hecho fraude contra todas las manifestaciones de las Cortes Supremas de los Estados y la propia definición de la Corte Suprema de Estados Unidos, en sentido contrario. Entonces yo creo que él está haciendo lo que siempre hizo, es decir, pegar el grito en un lado como los teros y poner los huevos en el otro, en una actitud muy contradictoria, pero indudablemente él fue el impulsor, instigador, autor intelectual de un ataque armado al Capitolio con 5 muertos. Yo creo que esto va a tener trascendencia sin lugar a duda en su futuro, más allá que él mismo ha dicho en su mensaje de despedida que esta historia recién empieza y que plantea seguir activo en la política norteamericana. ¿A usted le parece que él tiene posibilidades? A ver, ¿cuánto espacio le ha restado en ese electorado muy fuerte que le quedó a su favor? Porque recordemos que la cantidad de los 70 y pico de millones de votos que logró están ahí, ¿no? Pero esta última etapa tan dura de su gestión, estos últimos días sobre todo, ¿le restan posibilidades de mantener un espacio fuerte en la política norteamericana? Bueno, eso lo tendremos que ver. Esta elección fue por sí o por no respecto de Trump. 75 millones votaron a favor y 80 en contra de Trump. Es decir, la aparición real de Biden, del presidente Biden, más allá de todos sus importantísimos antecedentes políticos, históricos, es ahora, las primeras 17 órdenes ejecutivas que está firmando, la ocupación del espacio, la posibilidad de sanar las heridas internas, de recuperar la ofensiva internacional que había abandonado desde un nacionalismo aislacionista y populista el expresidente Trump, pero todo esto está por verse. Yo creo que hay muchos republicanos moderados que han visto con horror lo que pasó en el Capitolio. Yo viví 2 veces en Washington como embajador argentino y les puedo asegurar que el público norteamericano, sea republicano, demócrata, independiente, tiene hacia el Capitolio un respeto que no sé si tienen los católicos respecto del propio Vaticano. Es decir, hay un respeto reverencial hacia lo que significa el Capitolio. Hay miles de protestas permanentemente en Washington. No era imaginable que pudiera producirse un hecho como el que todos vimos por
por televisión. Yo creo que esto le va a restar muchísimo apoyo y le va a quitar mucha proyección hacia el futuro. Bueno, volviendo a la Argentina, la cual siempre está esperando que le tiren un ancla desde afuera, ¿no? Y pensaba en la figura del Papa Francisco, que justamente lo tiene Biden en un portarretrato. ¿Es una figura que nos puede llegar a acercar de alguna forma o no? No necesariamente. Bueno, el Papa Francisco es el argentino más significativo en el mundo en nuestra historia. Eso, sin lugar a duda, así es así. Nosotros lo transformamos muchas veces en un personaje de política doméstica. Creo que hay que superar esa visión. A mí no me cabe la menor duda que el Papa ama a la Argentina, se siente profundamente argentino y que esto, si sabemos no utilizarlo, porque la palabra usar o utilizar me parece un poco pequeña, pero indudablemente tenemos en el Papa el más grande embajador que puede soñar la Argentina en el mundo. Diego Guelar, ha sido muy amable, muy claro como siempre. Gracias por este aporte para Telefe Noticias. Gracias a ustedes y a su disposición. Muy buen año. Gracias. Gracias, muchas gracias.